Pereira Luz. Pérez Eliana. Cuéntanos, por Priscila. favor. Peña Celina. Una Presente, parte profesor, interesante. buenas tardes. Buenas tardes. Filippo Melanie. Portillo Lorena. Quiroga Matías. Quiñones Facundo. Ramoa Antonella. Rodríguez Canesim. Sofía. Salina Natalia. Presente, profesor. Sanabria Fabiana. Sánchez Analía. Presente, profe. Silguero Candela. Presente, profe. Basta, sí, basta. Silva Camila Milagros. Sotelo Anabelquis. Valdés Santiago. Profe, Diga. disculpe. Sanabria dijo porque justo se me fue el internet y no escuché. Siempre estoy en la primera lista. Sanabria Fabiana. Sí, profe. Sí, ahora está. Silva, por nada. Silva Camila. Sotelo Anabelquis. Una parte interesante de la Valdés Santiago. investigación es que Vázquez Ernesto. es Velarde Yamil. Presente, profe. Velázquez Díaz Lourdes. Verdún María de Jesús. Presente, profe. Claudia Zamparo. una parte de la investigación es cuando la autora considera que es fundamental aprender el oficio del estudiante universitario para asegurarse la permanencia en la institución Lucía. en lo que supone la incorporación de un proceso de resocialización en la exigencia de reglas propias de este nivel. Brite Lourdes Celeste. En la universidad se aprende el oficio de estudiante. Bruno Vanina Elizabeth. Este aprendizaje requiere adaptarse a nuevos estilos y modelos de docencia, Cabrera Daniela. diferentes normativas y funcionamiento institucional. La resocialización Coronel Patricia. Nacer y adquirir conductas. Díaz Eliana. Adquirir Presente, conductas profesor. de los que componen el entramado Díaz Erika. universitario. Presente, profe. Solo de esa manera podrá Espínola Miriam Raquel. interesarse en el sistema universitario. Esquivel Bárbara Denis. Presente, profe. Figueredo Melanie. Franco María Lucrecia. Presente, profe. Gauto Edith. Godoy Norma. Goiris Alicia. Presente, Gómez profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Marcos Antonio. Gómez Nadia. Presente. González Liz. Presente, profe. González Marianela. Presente, profe. González Tamara Micaela. Jaquet John Hebert. Presente, profe. Juárez Gabriel. Presente, profe.
Ledesma Daniela. Esther. Presente, profe. Yanes Aldana. Presente, profe. López Olivera. Milagros. López Claudia. Presente, profe. Marico Noelia. Martín Andrea. Presente, profe. Martínez Bárbara Cecilia. Vamos a revisar. Vamos. Vení. Martínez María Paola. Vamos. Anthony. Profe, Vamos. Martínez Bárbara Cecilia tiene problemas con su micrófono, dice en el mensaje. Vení. Bueno. Vení. Vení, vamos a la mesa. Miño Milagros. Vení. No. Molina Mayra Agustina. Vamos. Profe, Niño Milagro nombró en la lista anterior. Sí, ahí ya me di cuenta que estaba en ambas listas. Profe, Diga. Bobadilla Lucía Milagro escuchó que le dije presente porque justo cuando le dije se cortó mi internet. Veamos, dijo el ciego y nunca vio. ¿Bobadilla Lucía? Sí. Sí, está presente. Gracias. Escuché. ¿Será? ¿Cortamos su voz? Quedamos en... Porque tengo que hablar. Y se escucha igual. Molina Mayra, dije. ¿Dónde está? Moreno tampoco. Olmedo tampoco. Olmedo tampoco. Ortiz Díaz Mayra. Presente, profe. Peralta Milagros. Presente, profe Peralta. Bien. Petit Melanie. ¿Está? Ramírez Basilisa. Rojas Pamela. Rosela Sheila. Ruiz Carla. Saldivia Melanie. Presente, profe. Salinas Azul. Está con problemas de conexión, profe. Profesor, disculpe, le hago una consulta. Martínez María Paola ya nombró, porque ella me dice que no le escucho. Martínez María Paola, sí la nombré. Sí, está presente, profe, ella. Pero está con los datos y se no lo escucho. Mereles también está presente, profe. Mereles Orlinda. Sí, ya Mereles en la otra lista. Sí. ¿Quién me dijo la otra niña? Profe Ojeda Viviana también. Sí, espera un ratito. ¿Quién era la que tenía el problema de micrófono? Paola Martínez, pero ya le habían avisado, profesor. Martínez. Paola. Sí, profe. Bien. Seguimos. Sí, de Orlinda está en la otra lista, después miro. Gracias, profe. Sánchez Lorente. Presente, profesor. Santander María. Presente, profe. Silvera Márquez Jimena. Profe. Diga. Buenas tardes, soy Quiroga Matías. No sé si hace rato pude escuchar mi presente. Quiroga. Sí, creo que tengo problemas con el micrófono de mi computador. Ahora estoy desde el celular. Bueno, después me fijo porque debe estar en la otra lista. Sosa Rodolfo. Presente, profe. Telechea Andrea. Presente, profesor.
Vega Natalia. Presente, profe. Velasco Agustina. Vera Camila. Profe, Vera Camila está presente, pero tiene problemas con su micrófono. Bueno. Verón Herminia. Presente, profesor. Jessica Verón. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Villalba Federico. Presente, profe. Y Villasanti María. Profesor, ¿esta es la segunda lista? Sí, la segunda lista. Godoy Norma, profesor. Bueno. Godoy Norma Angélica. Sí, profesor. Bien, ahora vamos a la lista. Quiñones Facundo me dijo. Orlinda. Sí, profe, Mereles. Mereles. Sí, tiene presente, se ve que le vi en la pantalla. Profe, Petit. Petit Melanie. Justo se me cortó mi internet. No escuché. Bueno, vos estás en la segunda lista, me parece. Sí, en la segunda lista. Ojeda Viviana, profe. Petit Melanie. Ahí está. Gracias, profe. Por nada, niña. Ojeda. Hay tres Ojeda. Bien, Bárbara y Viviana. 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 Profe, yo también falto. Buenas tardes, primero que todo. Y Buenas le habló tardes. recién ahora porque no quería interrumpirla en su clase porque sé que hay los chicos que siguen están esperando. Mi nombre es Galeana Viviana. Qué considerada de Estoy en su la parte, primera lista. señorita. Sí, la verdad que sí. Es usted muy amable. Galeano, Viviana Ruth. Viviana Ruth. Profe, Ramón Diga. Antonella tiene problemas con su conexión, así que ni bien pueda va a ingresar. Bueno, Ramón Antonella. Sí. Soledad. Sí, ella. Bien, Gracias, profe. por nada. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bruno Vanina. También. Bruno Vanina. Sí, en la segunda lista estoy, creo. Vamos, mira, que estamos en el 1. Sí. Bruno Elizabeth. Vanina Elizabeth. Ahí está. ¿Alguien entró recién? Molina, Buenas tardes, ¿puede ser? profe. Silva Camila, escuché cuando dijo mi presente en la primera lista. Silva Camila Milagro. Silva, Camila Milagros. Sí. Está presente. Bueno. Molina. Molina Mayra Agustina. ¿Está Molina? Profesor, ahí en el chat de la llamada Dice está Fiorella. Jorge Garrido. Cecilia Martínez. Ya tiene presente. Fiorella Naí Cabrera. Cabrera, Jorge Darío, profe, presente. Espera un ratito. Cabrera, vamos. Cabrera, ¿No? Daniela, no, ¿no? No, profe, Jorge ¿Ya Darío. no? Sí, sí hablé.
No, pero que hay otra chica. No hablaste, escuché. Sí, pero está utilizando otra cuenta nomás, profesor. Sí, ahí, ya me ubiqué. Cabrera Jorge Darío. Sí, profe, estoy con otra cuenta. Ahora sí. Bueno, creo que estamos todos, me parece. Profe, el escano tuvo problema de conexión, por eso no se pudo conectar. ¿Lescano Natalia? Sí. Bien. ¿Alguien más? Salimos a la asistencia entonces. Bueno. ¿Cómo le fue con el práctico 2? Recibí un par de... Bueno, vi todavía, pero... Un par de trabajos que enviaron el viernes, creo. No, vos me eliminaste. Bien, profe, justamente nuestro grupo entregó hoy. Sí, tengo acá anotado quién entregó, a ver. Profe, hasta mañana tenemos tiempo, ¿no? Sí, no, menciono nada más, por eso preguntaba cómo va el... Pérez, Eliana, Portillo, Rocío, Sánchez, Analía, por un lado. Y Martín Andrea, Salina Azul, Vera Camila, Verón. Y ahí veo. ¿A vos te estoy hablando? Vi que en la primera consigna o una de las primeras, no recuerdo el número, que tenía que ver con el contexto en que se constituye la antropología como ciencia, parece que no quedó bien claro. Voy a mirar la guía de... Guía. Está lento, vos tenés que llamar al internet. Ahora que vos no me tomas. Profe, Diga. es muy interesante cómo con la excusa de esta expansión y del imperialismo fueron de alguna manera usurpando, por así decirlo, como otros países, otras naciones. Yo pensaba la frase de Maquiavelo, del fin justifica los medios, que esa justamente creo que fue la visión de los que tuvieron eso, los que tuvieron que hacer ese proceso, digamos, pero ¿a qué costo? Porque se perdieron miles de vidas y se sometían a otros, y en eso yo podía reflexionar mientras hacía el trabajo. Sí, bueno, básicamente por eso en la primera parte, digamos, del trabajo práctico ese, a ver si encuentro la guía de lectura. Cultura.
Ya tanto archivo que me pierdo. Tendría que... que justamente era trabajando el texto de Boivin, y en la pregunta que se hacía, digamos, cómo se produjo la división, digamos, del objeto de estudio entre sociología, historia y antropología. Y en el marco de esa, digamos, de la construcción de los objetos de estudios, ¿en qué contexto surge la antropología? ¿En qué contexto histórico, digamos? A ver, ¿dónde está? Se me escabulló. Bueno, voy a buscar en el trabajo que enviaron. A ver, el trabajo de Marcela Verón. Bien, por ejemplo, acá. Creo que estamos lentos. Profe, no sé si me llamó, que se me corta mucho o me preguntó algo. No. Dije que voy a mirar tu trabajo. ¿Usted ve Verón? Sí, profesor. Sí, no, dije que iba a buscar su trabajo porque ahí también está la consigna. Sobre eso vamos porque en el otro trabajo también casi la misma confusión, creo que es confusión más que nada. En el punto 2, ¿en qué época se despliega el momento constitutivo inicial de la antropología? Era la pregunta. ¿Qué procesos sociales a escala mundial y qué van a ser que van a ser determinantes para la formalización de la antropología como ciencia ocurrieron en esta coyuntura de la historia humana? Me ha complicado la formulación voy a ver si leo mejor y se entiende mejor la pregunta. ¿En qué época se despliega el momento constitutivo inicial de la antropología? Es la primera parte. La otra parte de la pregunta, que está más engorrosa su formulación, dice: ¿qué procesos sociales a escala mundial y que van a ser determinantes para la formalización de la antropología como ciencia ocurrieron en esta coyuntura de la historia humana? Esa era la pregunta, ¿está? En el otro trabajo que vi también que enviaron, casi cometen la misma confusión al responder. Acá responde el grupo de Verón, que pueden distinguirse 3 momentos como constitutivos de la antropología en Europa. ¿Sí? En la clase nosotros habíamos hablado de que la evolución, el desarrollo, digamos, de la ciencia antropológica, podemos más o menos ubicarlo en 3 momentos. ¿Sí? El primer momento que va de la constitución como ciencia, digamos, a fin del siglo XIX o mediados del siglo XIX en adelante. El otro momento, que es el segundo, que estaría entre las 2 guerras mundiales, o sea, el periodo de entreguerras, que es cuando aparecen las escuelas nacionales, se cierran las fronteras, etcétera, etcétera. Y un tercer momento, que es la segunda posguerra o después de la Segunda Guerra Mundial. Esos serían 3 momentos. Ahora, la pregunta a lo que se refería es: ¿en qué época se despliega el momento constitutivo inicial de la antropología? Estamos preguntando sobre el primer momento, ¿sí? Que es lo que dicen ahora, por ejemplo, que es a fin del siglo
XIX, o a mediados del siglo XIX o a fines, no importa. Entre 1850 más o menos comienza toda esta formalización, digamos, de las ciencias sociales, tanto la sociología, la historia, la economía, la antropología, y casi todas tienen más o menos un mismo momento de desarrollo. Por lo tanto, también están, digamos, atravesados e influenciados por unas mismas corrientes de pensamiento, como ser el positivismo o el evolucionismo que derivaba de las ciencias biológicas. Entonces, esa es la época, digamos, fin del siglo XIX. ¿Qué procesos sociales a escala mundial, ¿sí?, hacia fin del siglo XIX, qué procesos sociales a escala mundial y que van a ser determinantes para la formalización de la antropología como ciencia ocurrieron en esta coyuntura de la historia humana? ¿Ah? Bien. ¿Qué pasaba, digamos? El siglo XIX va a estar signado por dos. En realidad es un siglo crucial, digamos, para el desarrollo del mundo actual, si se quiere. Es decir, comienza hacia fin del siglo XVIII con dos grandes revoluciones en Europa. Hay otro más, pero es en América, pero nos concentramos en Europa. Que es la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa. ¿Sí? Bueno, esa doble revolución, digamos, va a transformar la mentalidad europea, al menos de la Europa occidental. El industrialismo, la expansión del liberalismo en términos políticos y económicos, y la implementación y expansión del capitalismo como sistema económico, digamos, va a condicionar toda la sociedad de entonces, y es en esa coyuntura que van a surgir las ciencias sociales y la antropología también. Ahora, cuando se constituye o se formaliza la antropología como ciencia, esa expansión capitalista está en una segunda fase, que es la del imperialismo o neocolonialismo. Es lo que ustedes mencionaban recién sobre cómo, digamos, esos países centrales se apropiaron de varias regiones del mundo, se repartieron a África, Asia y Oceanía, por ejemplo. ¿Está? Ese es el contexto en el que surge, y ese es, digamos, el proceso a escala mundial, es decir, la expansión imperialista. Es como una segunda expansión europea. La primera había sido en el fin del siglo XV, y ahora, a fin del siglo XIX, hay una segunda expansión europea, pero ya con intenciones, digamos, de imponer o de incorporar a esas regiones periféricas del mundo a la economía, denominada economía mundo, según los términos de Immanuel Wallenstein, que ya vamos en nuestro trabajo, va a aparecer mencionado, digamos. Bueno, entonces, acá respondieron, por ejemplo, y ahí creo que la confusión por el término de esto de en qué época se despliega el momento constitutivo. Y respondieron, pueden distinguirse tres momentos como constitutivos. ¿Ah? Nosotros hablamos de tres momentos en el desarrollo de la ciencia, no como constitutivo. Como constitutivo es una sola, es decir, la define el siglo XIX, y se constituye como ciencia. De ahí más va a evolucionar, y esa evolución la dividimos en tres momentos o tres etapas. ¿Sí? El primer momento, el segundo y el tercero. Ya dijimos, como el espacio temporal. Fin del siglo XIX, entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial. Esos serían los tres momentos. No son los constitutivos. Constitutivo es el primer momento. Y acá en el trabajo ponen que tres momentos como constitutivos la antropología en Europa y Estados Unidos, en los cuales se desarrollaron teorías que definieron y explicaron de manera distinta la antropología. El primer momento, y pasan a describir, digamos, los tres momentos, o sea, muy sintéticamente, pero lo van describiendo. El primer momento fue a fin del siglo pasado, momento en el cual la antropología se constituyó como ciencia, y la teoría que logró dominar el discurso fue el del evolucionismo. ¿Ah? Esa era nada más la respuesta, digamos, es decir, el momento constitutivo es ese momento, el primer momento de la antropología es también el momento constitutivo de la ciencia.
Después, sí, lo otro vimos como desarrollo de la ciencia antropológica, cómo fue evolucionando, segundo momento, tercer momento, y qué es lo que va cambiando. Otra cosa que había visto... Profe, ¿Sí? ¿podría compartirle la respuesta que pusimos en grupo para preguntarle si está bien? ¿Cómo no lo entendí? Que si podría compartirle la respuesta que pusimos en grupo para preguntarle si está bien. Sí. Sí, bueno, ahí le leo, profe. A ver. Pueden distinguirse 3 momentos como constitutivos de la antropología en Europa y Estados Unidos. Cabe decir que en cada momento se desarrollan teorías las cuales dominan, definían y explicaban de diferentes maneras la antropología. El primer momento se sitúa hacia fines del siglo XIX, momento en donde la antropología se funda como ciencia. Los procesos que estuvieron presentes en este periodo fueron: cambios ocurridos en Europa, etapa de progreso económico como resultado de la segunda revolución industrial. De esta participaron varios países europeos. Fomentaron el desarrollo de inventos y descubrimientos que darían orígenes a nuevas industrias. Estas requerían de materias primas y mano de obra, y la población de estos países industrializados necesitaba alimentos. Es con esta excusa que los países industrializados, o sea, Occidente, comienzan a expandirse hacia otras regiones del planeta, dando comienzo al imperialismo. Debido a todas estas razones se generan nuevas diferencias de clase, naciones, etnias y problemas más adelante recibiendo el nombre de sociales. Occidente se expande de manera tal que alcanza otros pueblos, otras culturas, sobre otros modos de vida, distintos al europeo. Este encuentro entre culturas no fue ingenuo, sino que estuvo planificado bajo las reglas del mundo científico, es decir, el europeo. Entonces, la pregunta fundante de la antropología será: ¿por qué estos hombres son distintos? Bueno, esa es la respuesta, digamos, que estaría correcta siguiendo la consigna. No digo que lo otro esté mal. Lo que quiero que quede claro es que el momento constitutivo o formalización de la ciencia es eso que usted describió recién. Pues en ese momento, en ese periodo, digamos, que va entre 1850 a principios del siglo XX, que es la expansión imperialista o neocolonialismo, en que la ciencia antropológica se constituye como tal. ¿Ah? Eso está perfecto. Lo otro era abundar, digamos, en el desarrollo ya de la evolución histórica de la ciencia. ¿Ah? Es el segundo momento, el tercer momento. Por supuesto está bien conocerlo, pero lo puntual de la consigna 2 esta era solamente describir, digamos, qué procesos sociales a escala mundial se está desarrollando al momento de que se constituye la antropología como ciencia. ¿Va? Profesor, o sea que Diga. podríamos entonces responder a eso que se da en la segunda expansión del capitalismo. A partir de ahí se conforma como ciencia la antropología a fines del siglo XIX. ¿Quedaría más o menos así redondeado? Sí, más o menos. Es decir, es lo que dijo recién Esquivel, por ejemplo, creo que fue ella, se da en el momento, digamos, de lo que se denomina generalmente la segunda revolución industrial. Es decir, en un momento en que el capitalismo se consolida y se expande y ya se va constituyendo como prácticamente un modelo hegemónico en materia económica, digamos. Es decir, ese desarrollo tecnológico de este segundo momento del industrialismo, el capitalismo en realidad, digamos, es un solo fenómeno, ¿verdad? Lo que va cambiando, lo que se va modificando es la forma de la producción, ¿sí? Y los tipos de consumos, y las tecnologías que se van incorporando, y las energías que se van utilizando. Eso va a requerir, digamos, de nuevas materias primas, que en Europa o no existían o ya eran limitados. Entonces eso obligaba, digamos, a estas potencias industriales a buscar regiones en donde hubieran esos recursos, esas materias primas. Y a la vez, conformado ya, digamos, el sistema mundial como una especie de mercado, ¿sí? Y dentro de lo que sería la política o el pensamiento
de la economía liberal, constituir al mundo, ¿sí?, como un mercado, en donde se ofrecen y se consumen productos. Y en ese contexto se desarrolla una teoría que viene, digamos, de la idea de David Ricardo, un economista liberal, que propone la división internacional del trabajo, que consiste justamente en que los países industrializados, o sea, los países centrales, ¿sí?, van a ser los proveedores en ese mercado mundial y en esa división internacional del trabajo. Los países centrales van a ser los proveedores de manufacturas industriales y los países, digamos, no centrales, o sea, de la periferia, serían proveedores de materias primas. Supuestamente eso tiene que ver con una idea que elaboró él, teniendo en cuenta las ventajas comparativas que tienen las naciones. ¿En qué consiste la ventaja comparativa? En que los países industrializados, por conocimiento, desarrollo y ya, digamos, la expansión de su sistema industrial y capitalista, digamos, están en condiciones de proveer al resto del mundo de manufacturas industriales más baratas, porque ya tienen, digamos, la capacidad de producción instalada. Y ya está desarrollado, digamos, no tiene que comenzar de cero. En cambio, los países de la periferia, si tendrían que producir manufacturas industriales para su consumo, les resultaría mucho más oneroso porque tendrían que invertir mucho capital para instalar, digamos, los recursos necesarios para poder producir por sí mismos. Entonces, la forma más práctica, digamos, y más coherente, según Ricardo, era que los países que producían productos manufacturados lo colocaban en el mercado mundial con una ventaja comparativa por el hecho de que producen más barato. Y los países productores de materia prima, por sus condiciones naturales, por ejemplo, la Argentina, pongamos por caso, que es una periferia, por sus condiciones naturales, provee a los países centrales de materias primas que tienen que ver con, por ejemplo, los granos y las carnes. A su vez, recibe de los países centrales productos manufacturados. Y no solamente eso, además, recibe inversiones para la infraestructura que necesita justamente para explotar también sus recursos naturales. Por ejemplo, la construcción del sistema ferroviario argentino tenía esa lógica. ¿Cómo extraer las materias primas del vasto territorio argentino si no había, digamos, infraestructura de comunicación? Entonces, para construir esa infraestructura de comunicación, que eran en esa época los ferrocarriles, el Estado argentino recibía también no solamente productos manufacturados para el consumo, sino también capitales que se invertían para el desarrollo del sistema ferroviario. Supuestamente, ese intercambio comercial debería, digamos, más o menos tener una lógica de equidad. Pero prontamente, ya con la segunda expansión capitalista, más que capitalista, del desarrollo industrial, digamos, las relaciones de intercambio van sufriendo modificaciones. ¿Por qué? Porque los productos manufacturados cada vez incorporan más conocimiento y más tecnología, por lo tanto, resultan más caros. Y los productos primarios, digamos, siempre son productos primarios, es decir, que no tienen mucho valor agregado, si se quiere, usando el término más marxista. Es decir, siempre va a costar menos en el mercado. Entonces, esa desigualdad va a ir generando la brecha entre países ricos y países pobres. Los que se industrializaron se van a enriquecer cada vez más y los que optaron por proveer de materias primas a ese mercado mundial, digamos, se van a quedar, digamos, atrasados en el progreso industrial o directamente van a penar, digamos, en el subdesarrollo eterno, que es lo que nos pasa a nosotros como países periféricos. En ese contexto, digamos, es que se produce todos estos fenómenos que tienen que ver luego con el imperialismo que se impone o por la fuerza, como en el caso de las situaciones de África, de Asia, del sudeste asiático y de Oceanía, o la manera, digamos, más blanda o diplomática, como le aconteció a América Latina, que tenía que ver a través de las inversiones de
de los capitales extranjeros. Generalmente el caso nuestro fue capitales británicos, digamos. Es decir, una forma de someter a nuestra nación a los designios de la política británica, con una aclaración que no hay que olvidar. Hasta ahora sigue esta lógica. Los países industrializados son los que, digamos, deciden el precio de sus productos. En cambio, los países productores de materia prima no pueden imponer el precio de sus productos. Son impuestos por el mercado. Por eso ustedes van a escuchar por ahí generalmente las variaciones que hay en los cómodos, con los commodities, se llama así, los productos, por ejemplo, como la soja, ¿sí? Que por ahí puede haber una época que cueste, digamos, un dineral la tonelada y otra temporada que baje mucho los precios y eso va fluctuando, digamos, de acuerdo a la demanda. Eso genera, digamos, una debilidad como protagonista de nuestra economía en el concierto de la economía mundial. Es decir, los países productores de materia prima no tienen el poder de poner precio a lo que producen. Sin embargo, los productores de manufacturas y ahora de las tecnologías ya colocan los precios de sus productos. Entonces, hay como una especie de desigualdad en esa relación que se constituye, digamos, o que se da en las relaciones de intercambio internacional en el denominado mercado mundial. Bueno, el origen de toda esta desigualdad, digamos, tiene justamente que ver con la expansión imperialista, digamos. Va a durar bastante tiempo. En realidad comienza con la primera expansión del siglo XV-XVI, digamos, las primeras ocupaciones, pero no tenía esta lógica que sí va a asumir a partir del siglo XIX, en donde los países centrales se constituyen en países centrales y se constituyen en metrópolis de las regiones periféricas. Creo que ahí llegamos, ¿no? Y en ese marco, digamos, es que se produce, que le queda a la antropología, porque todas las alteraciones que genera, digamos, estas transformaciones económicas, políticas y sociales que trae aparejado el industrialismo y la expansión capitalista, la desigualdad que en esos países centrales también genera en términos de clases, también altera, digamos, la convivencia social. Es por ello que surge la sociología muy emparentada todavía con la antropología en sus inicios, digamos. Si vamos al caso de Durkheim, por ejemplo, tiene trabajos que son más de antropología que de sociología, hasta que luego se constituye como el precursor de la sociología, digamos. Pero básicamente es en esa búsqueda de explicaciones a las alteraciones del orden que existía previo a la expansión capitalista, lo que moviliza, digamos, al mundo de la academia o de los pensadores, si se quiere, a buscar respuestas, y van surgiendo las llamadas ciencias sociales: historia, sociología, economía, antropología, etcétera, etcétera. Y muchos etcétera. Bien. Me cansé. Bien, esa era, digamos, una de las observaciones que hice de uno de los prácticos, que no está mal. Dice que lo que abunda no daña, pero a menos que sea la miseria. Después, básicamente, las otras están, digamos, encaminadas. Profesor. Sí. Eso nosotros podemos, por ejemplo, cuando usted nos devuelve el práctico, ¿hay que rehacerlo y reenviarlo o no? No. Y como estamos trabajando digamos, de manera, si hubiese sido de manera física, sí, en las clases le devolvía su trabajo y con las indicaciones y ustedes podían rehacerlo. Lo que sí tienen que hacer ahora es tomar nota de estas observaciones para cuando tengan que, por ejemplo, estudiar esa unidad sobre, digamos, la evolución de la antropología, tengan en claro eso. El momento constitutivo es una sola, digamos, en ese proceso que coincide con la expansión imperialista. Ese es el contexto general, digamos, o la coyuntura de ese momento en Europa.
expansión imperialista, industrialismo, digamos, la constitución ya definitiva de una sociedad de clases, el avance tecnológico, la búsqueda de materias primas, la necesidad de colocar de los productos excedentes, digamos, de la industria en Europa. Si todo tiene que ver en ese marco, digamos, es que se produce o se formaliza la antropología. Y buscando, digamos, construir su objeto de estudio, que va a ser el otro, que al principio va a ser el otro en la propia sociedad, pero inmediatamente con la expansión, digamos, es como que encuentra y construye el otro en las sociedades sin clase, digamos, en las sociedades no industrializadas, y en sociedades, creo que citamos la clase pasada, lo que era la situación colonial. ¿Sí? Bueno, el trabajo que sigue es sobre eso, justamente. Le voy a enviar después las consignas y el texto de María Rosa Neufeld y Wallace, que es lo que van a leer para hacer ese trabajo, digamos. No es muy extenso el texto, pero es bastante, digamos, contiene mucha información. Por ahí hay cosas que, como está pensado para el lector avesado en la antropología, digamos, o estudiante de antropología, hay cosas que los autores dan por sentado que uno conoce, digamos. Pero no se preocupen tanto por eso, sino vayan guiándose por la guía de lectura para ir respondiendo, digamos, las preguntas. Bien, y con ese trabajo terminaríamos nosotros la unidad 1 de qué se ocupa la antropología, todas estas cuestiones que es la antropología social, su objeto de estudio, las técnicas, esto que estuvimos trabajando. Y la clase que viene ya empezaríamos, yo en realidad iba a empezar esta clase, pero me pareció importante retomar esto para que quede bien despejado, ya digamos, ciertas confusiones que por ahí uno puede cometer por una pequeña distracción en la lectura nada más, o por la no correcta interpretación de la consigna. Bien, después lo otro sí, también, digamos, señalar a qué escuela o corriente teórica se desarrolló en ese primer periodo de la antropología. Eso ya lo van a responder casi de memoria, ¿no? Si pregunto, ¿qué escuela o corriente teórica se desarrolló la antropología en este primer momento? ¿Sí? Y el método que utilizan es el método comparativo. Más o menos en qué consistía el método. No pude entender mucho en qué consistía el método, o no logré captarlo. Bueno, por eso, en esta consigna se refiere al método que utilizaron los antropólogos en ese primer momento constitutivo. ¿Verdad? Por eso la pregunta es señalar a qué escuela o corriente teórica señalar qué escuela o corriente teórica se desarrolló en este primer periodo de la antropología. ¿Cuál fue esa corriente? El evolucionismo, profe. El evolucionismo, bien. Ahora, sabiendo esto, los autores señalan que el método comparativo era el más utilizado por los antropólogos de ese tiempo, o sea, de los evolucionistas. ¿Verdad? Entonces, recibían información de segunda mano. ¿Cuál de ese método? Y la idea central es justamente, si es método comparativo, era comparar la cultura teniendo en cuenta, digamos, los valores propios de la cultura occidental. Sí, por eso el método comparativo. Sí, ¿cómo? Es para fijar nada más, digamos, los diferentes métodos que van a ir desarrollándose dentro de la misma antropología. Es decir, en el cuadrito ese de Boivin, que yo les recomendé que miraran, digamos, está bien explícito el método en cada momento y de qué se ocupaba en cada momento. ¿Sí? La diferencia cultural, diversidad cultural y la desigualdad cultural son los tres momentos. Es una generalización bastante simplista, digamos, si se quiere, pero básicamente para redondear la idea, en el primer momento es justamente la diferencia cultural. Por eso el método comparativo. Es decir, explicar por qué
esas sociedades, digamos, son diferentes a la nuestra, que son la que se considera en ese criterio, digamos, en esa corriente teórica, esas sociedades se consideran las civilizadas. Acuérdense que hay un concepto central que incluso va a servir para la justificación ideológica de la ocupación que hacen del resto, digamos, del mundo, es justamente esta idea altruista, si se quiere, para ellos, de llevar la civilización y el progreso a esas sociedades que ellos decían atrasadas, digamos, que estaban fuera del progreso, ¿ya? Entonces, ese otro cultural que se construye a través de la diferencia tenía el propósito de conocer, ¿sí?, a esas sociedades para justificar la ocupación en tanto y en cuanto se les pudiera incorporar al mundo civilizado. Por eso es significativo otra vez, digamos, el texto que le cité la clase pasada sobre Vallandier, que cómo definía la situación colonial. En otro trabajo lo van a leer de nuevo, digamos. Es decir, ¿en qué consiste? Una minoría que se creía superior en sus valores, en su raza blanca, religión cristiana, en una sociedad industrializada, de clase, ¿sí?, ocupa, digamos, o somete o domina a una mayoría, digamos, atrasada, ágrafa, no blanca, culturalmente inferior, según ese criterio, ¿no?, y también no cristiana. Esas son todas las oposiciones que hay. Una minoría que tiene esas características y una mayoría que tiene estas características. Y esa situación es total, termina Vallandier, digamos. Es decir, que el sometimiento, imagínense nosotros en nuestra realidad. Pongámonos un momento, pongámonos a pensar, por ejemplo, lo que le pasó a nuestros pueblos originarios acá en Formosa. Y lo que le sigue pasando seguramente. Con la imposición que hacemos nosotros de nuestra forma de vida, y nuestra forma de entender el mundo, y de nuestros valores, nuestras instituciones, nuestras creencias, que hemos, de la ocupación del territorio, allá a fin del siglo XIX, fíjese que casualidad, que el Estado argentino también somete a estas regiones, y utilizando esas corrientes de pensamiento que provenía del evolucionismo, del positivismo, también se le aplicó, digamos, a nuestro pueblo originario, con la excusa de, digamos, incorporarlo a la civilización. Esa es la justificación, digamos, que se dan para tranquilizar seguramente la conciencia. Pero en realidad el propósito oscuro del sometimiento era para incorporarlo como mano de obra al sistema capitalista, o sea, la explotación de la mano de obra al sistema capitalista, en los quebrachales, en los ingenios azucareros, en los algodonales, etcétera, etcétera. Para eso se lo quería, entre comillas, civilizar, domesticar o, en término más antiguo, amansar. Pero bueno, son los contextos, digamos, de la época. Nosotros del siglo XXI no podemos ponernos a juzgar los métodos, digamos, los propósitos de las sociedades de hace un par de siglos atrás, ¿no? Pero era lo que se imponía en ese momento. Bien, ¿qué más era? La señorita que preguntó sobre los métodos. El método, digamos, va a ir cambiando en la antropología de acuerdo al momento también. Cuando veamos, o lo habrán visto ya ustedes, cuando vieron en segundo momento, el surgimiento del particularismo histórico en Estados Unidos y el funcionalismo, estructural funcionalismo en Gran Bretaña, los métodos van cambiando, porque también los criterios y la visión que se tiene de las otras culturas también van cambiando. El otro era desde un punto de vista etnocéntrico. Desde el primer momento, el evolucionismo tenía esa característica. Ahora, con el relativismo cultural del segundo momento, también los métodos cambian y aparece algo que en el trabajo práctico ustedes trabajaron como desglosando, digamos, en qué consiste la etnografía. Es prácticamente un método
digamos, sería el método por antonomasia de la antropología. Es decir etnografía es como hablar ya directamente de antropología. Si el trabajo etnográfico ya nos remite directamente a la idea de que es un trabajo de antropología sobre cualquier materia, ¿no? Bueno, y como técnica y método, como método tiene varias técnicas. Lo vieron ustedes como, por ejemplo, la descripción, la participación, digamos, la encuesta, la entrevista, la historia de vida, ¿sí? Una serie de técnicas, la entrevista, la observación participante, que es fundamental, digamos, para el trabajo etnográfico. Todo eso tiene que ver ya con, digamos, la metodología que va cambiando en este momento de la antropología. Y en ese momento va a cambiar, si bien la etnografía, digamos, como técnica va a seguir y sigue, como el objeto de estudio se va a modificar en el tercer momento, se va a construir otro, digamos, el otro cultural ya no va a ser el otro cultural considerado primitivo, sin clase, ágrafa, que había desaparecido, digamos. En el tercer momento ya se va a buscar otro cultural, digamos, que ya va a modificar también el método de trabajo del antropólogo. ¿Algo más? A ver qué otra... Bien. Bueno, después seguía lo de la... Bueno, hay una discriminación sobre, en el punto 4, sobre, los autores comentan que en esa primera fase constitutiva de la antropología, estamos hablando de fines del siglo XIX, como ciencia, también se recortaron como ciencias sociales particulares la historia y la sociología. ¿Qué objeto de estudio adoptó cada una de estas disciplinas científicas? Yo le había recomendado que miren el cuadrito que aparece muy bien para justamente identificar claramente qué parte, digamos, voy a hablar un término bastante coloquial, digamos, qué repartija, digamos, en la repartija, qué le tocaba a cada uno o a cada una de las ciencias de los fenómenos sociales. Por ejemplo, en el cuadrito de Boivin aparece lejano en el pasado, historia. ¿Sí? Cercano en el presente, sociología. Y lejano en el espacio y tenía que ver con la antropología. Esos son criterios así, digamos, sintéticos para entender cómo se fueron, digamos, quedando cada ciencia con su recorte de la realidad social. ¿Y qué objeto de estudio adoptó cada una de las disciplinas científicas, digamos? Bueno, acá respondieron como que dentro de las ciencias humanas y sociales, y entre ellas se subdividieron en aquellas cuyo objeto en el estudio de las sociedades complejas y civilizadas y desarrolladas era para la historia y la sociología. Uno del pasado y otro del presente. Y la primitiva, no compleja, no desarrollada, le quedó, digamos, y sin historia y sin Estado, que es fundamental tener en cuenta esto, era, digamos, el campo ya de la antropología. Esto del Estado, por ejemplo, es hasta ahí un poco relativo, digamos, era sin Estado, teniendo en cuenta o comparándolo con los estados modernos, digamos. El Estado es bastante pretencioso también decir que no tenía Estado, pero bueno. La división, que es producto de un proceso histórico, se realizó en función de las distinciones de las sociedades o las culturas en tiempo y espacio, teniendo como parámetro la ubicación de Occidente, que también es un parámetro, digamos, arbitrario y relativo. Es decir, ¿qué es Occidente? Lo consideramos Occidente a lo que es Europa, cruzar el Atlántico y América. Sí. Y Oriente a lo que, y más en época, bueno, ahora ya no existe, ustedes capaz que ni tienen registro de esto, pero hubo una época en que había, digamos, una Europa oriental que estaba dividida por la llamada cortina de hierro. Entonces, a partir de allí, hacia el este, todo era el oriente. Y ni
qué hablar del lejano oriente, que sería China, Japón, Mongolia, esa zona, digamos, del extremo oriente. Ahora, en términos económicos, y si se quiere, civilizatorio, para no usar el término cultural, después de la Revolución Meiji, a fin del siglo XIX, Japón, que está en el extremo oriente, también se constituyó con un estilo de vida, digamos, muy similar a los de Occidente, si bien cada mantiene sus tradiciones particulares, digamos, pero en economía, en la forma de organizar el Estado, todas esas cuestiones, y ni que hablar después de la Segunda Guerra Mundial, que se constituyó prácticamente, digamos, en una extensión de los Estados Unidos. Entonces, con ese criterio, ¿qué es Occidente? En términos geográficos, Japón no sería Occidente. Pero en términos de lo que sería en esa época, digamos, de la división del mundo en dos modelos económicos, social y cultural, que era el capitalismo liberal por un lado y el comunismo soviético por el otro, todo lo que tuvieran valores capitalistas serían Occidente. Así sea Japón, que está en el extremo oriente. Y todo lo que tuvieran valores, digamos, propios del socialismo, del comunismo y de la economía planificada, sería considerado como, digamos, Oriente. Esto también tiene una alta carga, digamos, de discriminación, digamos, o de etnocentrismo, si se quiere. Es decir, tener o considerar que el Occidente es la cultura superior, la civilización occidental y cristiana, por encima o por sobre las culturas que están, digamos, o que se desarrollaron en el Oriente. Ahora, con ese criterio de la división, Grecia, por ejemplo, estaría en el Oriente. Y fíjense qué diferencia, ¿no? Japón, que está en el extremo oriente, es parte de Occidente, y Grecia, cuna de la democracia y cuna de nuestra civilización, estaba en el Oriente. ¿Qué quiere significar con esto? Que todas estas cuestiones son arbitrarias y obedecen a un contexto histórico que va cambiando. Lentamente, pero va cambiando. Hoy, por ejemplo, prácticamente ya, si bien por una cuestión de ubicación geográfica, se utiliza el cercano oriente, por ejemplo, para describir qué está pasando en Afganistán, decimos, en el cercano oriente está pasando tal cosa y describimos la situación de Afganistán. O el conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo, está en el cercano oriente. ¿Está? Pero ya en el mundo globalizado, esa definición de Oriente y Occidente se va difuminando, digamos. Es decir, hoy el mundo ya es una sola aldea. Siempre hablando en términos económicos. Cuando en los 80, digamos, se produjo el fin de la, entre comillas, ¿no? El fin de la Guerra Fría, ¿sí? Se pensaba que llegaba el fin de la historia prácticamente, con Francis Fukuyama. Y terminaba la historia, porque ¿qué es lo que mueve la historia? A ver si ustedes tienen una idea. ¿Cuál es el motor de la historia? También es una suposición nomás, no es algo... Los cambios, profesor, que se van produciendo en las sociedades. Los cambios, bien. ¿Puede ser la economía, profe? Puede ser la economía. Conocer el Fíjense, pasado. hay un ratito, la economía. Fíjense que ustedes, cuando respondieron seguramente, cuando tuvieron que describir en este trabajo práctico, ¿cómo es que surge o se mantiene ahora el neoevolucionismo? ¿Cuáles son los fundamentos del neoevolucionismo? ¿Por qué hablamos de que existe el neoevolucionismo? Porque tan criticado fue el evolucionismo que parecía que desapareció prácticamente, pero hay una corriente llamada neoevolucionista. Mientras piensan eso, el motor de la historia o son, mejor dicho, los conflictos sociales. Si lo que mueve la historia es el conflicto, los antagonismos. Esto ya es, digamos, en el marco teórico
un poco más del materialismo histórico, si se quiere. Es decir, durante millones de años, la humanidad prácticamente no progresó mucho, ¿sí? Tuvo millones de años siendo cazadora-recolectora. Ahora, ¿cuándo comienza a motorizarse, digamos, la evolución histórica? A partir de la revolución neolítica, cuando comienza una economía productiva excedente y aparece el Estado. Y eso genera la división de clases. O sea, digo clases para que sea más sencillo nada más. Entonces, esos antagonismos de clases, ¿sí?, es lo que mueve a los cambios. La sociedad antigua tenía un antagonismo entre los amos versus esclavos. Esa fue la característica de la sociedad antigua, digamos, más allá de las peculiaridades propias de cada región y cada centro civilizatorio. Eso fue cambiando cuando las condiciones materiales también cambiaron. Por ejemplo, después de la caída o la desaparición del Imperio Romano, digamos, aparece un periodo histórico llamado Edad Media, donde florece el feudalismo. Y el antagonismo es el señor feudal versus el siervo. Si siempre hay contendiente, digamos. Esa formación económico-social va a durar, digamos, hasta que aparece una transformación que tiene que ver con la revolución industrial. Y ahí cambian los protagonistas. Los hombres seguimos siendo iguales, digamos, en cuanto a seres biológicos. Pero cambian los roles, digamos, es decir, el señor feudal, los nobles, son sustituidos por la clase denominada burguesa. Y los siervos son sustituidos, o campesinos son sustituidos por lo que ahora llamamos la clase obrera. Es decir, hay un antagonismo que va motorizando. Y decían, o sostenían al menos los socialistas, ya del cuño marxista, digamos, que el conflicto de clase es inherente al sistema. Es decir, el capitalismo, ¿sí?, genera, decían, en sus entrañas, lo que le va a destruir. ¿Qué es lo que le iba a destruir al capitalismo, al mundo burgués? Es justamente el movimiento obrero. Esa era la ilusión, digamos. Cuando en 1848